vez te damos la bienvenida a nombre de Calvary Chapel en La Luz. Siéntete en casa y de veras, si hay algo que podamos hacer por ti, estamos aquí para servirte. Estamos aquí para ayudarte en cualquiera que sea la necesidad. Así es de que Dios te bendiga, hermanos. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas y estamos muy contentos porque estamos avanzando en la palabra de Dios, estamos aprendiendo de la palabra de Dios y el Señor continúa ministrando a nuestras vidas. Eso es lo más importante, lo más esencial, lo más glorioso, ¿verdad? Porque el Señor quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecirnos a nosotros. Y de la manera que Él nos da sus bendiciones es a través de su palabra. Es a través de las Sagradas Escrituras, porque a través de las Sagradas Escrituras nos ministra a cada uno de nosotros. Muchas veces cuando yo estoy leyendo la palabra, el Señor comienza a hablar a mi corazón. Y al hablarme a mi corazón me está exhortando, me está moviendo a cambiar, me está moviendo a escuchar, me está moviendo a muchas cosas que le agradan a Él. Pero aquí en el libro de Judas hoy vamos a aprender una lección muy hermosa, muy importante, la cual nos va a motivar a nosotros y nos va a enseñar a nosotros las cosas que nosotros tenemos que hacer para cuidarnos de las falsas enseñanzas. El tema de este mensaje se llama Cuidado con los falsos maestros. Ese es el tema de este mensaje, cuidado con los falsos maestros. El pasaje que vamos a estar cubriendo hoy es el capítulo 1 de Judas, porque solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Y vamos a mirar solamente 9 versículos. En estos 9 versículos nosotros vamos a encontrar exhortación, vamos a encontrar advertencia y vamos a encontrar que el Señor nos habla directamente a nosotros, a que tengamos mucho cuidado con lo que Él nos ha dado a nosotros, que es la salvación en Cristo Jesús. Así es de que vamos a abrir su palabra. Ya estás ahí en el libro de Judas. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Si me acompañas con tu vista, yo voy a leer los primeros 9 versículos. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero, dice, recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y Padre, estamos en tu presencia y nos acercamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Sabemos, mi Dios, que la interpretación y la revelación de tu palabra es, oh mi Dios, algo que solamente tu Santo Espíritu puede hacer y algo que solamente Él nos puede enseñar a nosotros. Así es de que en este momento, oh Señor, yo te ruego y te pido, Padre, que sea hoy día tu Santo Espíritu el que nos enseñe a nosotros, nos revele tu gran verdad y nos haga entender,
Oh mi Dios, cuán grande, cuán bello, cuán misericordioso y cuán glorioso eres tú, Señor. Ayudándonos, mi Dios, a mantenernos firmes, sólidos en la verdad, caminando, oh Padre Santo, en lo que a ti te agrada y haciendo, mi Dios, sobre todas las cosas, oh mi Dios, tus mandamientos. Así es de que, Padre, haynos aquí, ayúdanos a entender y revélanos tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había un predicador que un domingo, antes del servicio, antes de venir a la iglesia, entró a su baño a asearse. Y entrando él a su baño a asearse, se cortó la cara y se puso una venda. Sale del baño el hombre y le pregunta a la esposa: hombre, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó en la cara? Dice: me corté la cara mientras meditaba en el mensaje. Y le dice la mujer, dice: tenías que haberte concentrado en rasurarte mientras cortabas tu mensaje. O sea que definitivamente tenía un mensaje muy largo, ¿no? Y por eso le dice: hey, por estar pensando tanto en el mensaje, le cortaste la cara. Pero la verdad que no podemos nosotros, te voy a decir, no podemos nosotros darle tiempo límite a las cosas de Dios. La carta de Judas es un verdadero desafío, te lo digo ya. Es un verdadero desafío porque tiene solamente 613 palabras, tiene 25 versículos, es una carta bastante pequeña, con 8 ilustraciones del Antiguo Testamento y cada una con una fascinantes aplicaciones para nuestras vidas que realmente nos dan a nosotros la perspectiva del cielo. Es mi deseo, te voy a decir, cubrir esta carta en 2 domingos máximos. Pero no sé si lo voy a poder. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que son 613 palabras, 25 versículos, 8 ilustraciones del Antiguo Testamento, que si nos ponemos nosotros realmente a estudiarlas a fondo, nos podemos pasar hasta un mes estudiando esta pequeña carta de Judas. Y aquí en esta carta nosotros vamos a recibir instrucción de diferentes maneras. Aquí en esta carta Judas primeramente se introduce como Judas, siervo de Cristo Jesús y hermano de Jacob. O sea que en esta introducción nos dice a nosotros cuál es su propósito aquí en la tierra. Número 1 es siervo de ¿quién? Siervo de Jesucristo. Siervo quiere decir una persona que se sujeta a la autoridad de otra persona. Así que cuando Judas nos dice a nosotros, siervo de Jesucristo, él nos está diciendo de esta manera. Nos está diciendo: yo me someto a la autoridad de Cristo Jesús. Él introduce su carta de esa manera: siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Bien hubiera podido decir Judas, hermano de Jacob y hermano de Jesús, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que este hombre, Judas, era medio hermano de Cristo Jesús, medio hermano de él. Tú dirás: ¿qué? ¿Qué no dicen que Jesús no tiene hermanos? ¿No dicen que Jesús fue único? Pues no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo contrario. ¿Sabes? En el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 3, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: no es este el carpintero, haciendo mención de Cristo Jesús. Dice: no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban ¿de quién? De Cristo Jesús. Se escandalizaban de él. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí en la introducción de esta carta? Lo que miramos en la introducción de esta carta es que Judas entendió su función aquí en la tierra. Número uno, entendió que él era siervo de ¿quién? Siervo de Cristo Jesús. Uno bajo la autoridad del supremo Dios todopoderoso, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y es una de las cosas que nosotros de igual forma debemos de entender en nuestras vidas, que nosotros somos siervos de ¿quién? Siervos de Cristo Jesús, y estamos bajo la autoridad
bajo la autoridad de ¿quién? Bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Preciso, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos exhorta a nosotros de esta manera, eso quiere decir que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque si nosotros nos sometemos a nuestra voluntad, estamos fuera de la palabra de Dios. Ahora, ya que entendimos esto, esta carta, la carta de Judas, fue escrita aproximadamente en el año 68 y entre el año 68 y el año 70. Antes de la destrucción del templo. No sabemos exactamente a qué iglesia específicamente Judas escribió esta carta, pero tiene una gran similitud con las cartas de Pablo, con las cartas de Pedro y con las cartas de Juan. ¿Por qué? Porque ambos nos exhortan a nosotros a que tengamos cuidado de los falsos maestros. Es más, nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos primero que tuvieran cuidado de ¿quién? Tuvieran cuidado de los falsos maestros. Abre por favor tu Biblia en el libro de Mateo en el capítulo 7. Quiero que leas conmigo ahí en Mateo capítulo 7 de los versículos 15 hasta el versículo 20. ¿Por qué? Porque quiero que tú con tus propios ojos y lo leas y lo entiendas y veas lo que el Señor tiene y nos dice a nosotros y nos exhorta a nosotros que debemos de hacer. ¿Ya estás ahí? Mateo capítulo 7 de los versículos 15 hasta el versículo 20. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, guardaos, dice primeramente, este es Jesús hablándonos a nosotros. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Este es Jesús hablándonos a nosotros esta mañana, esta tarde. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Judas divide su carta en tres sesiones. Judas divide su carta en tres sesiones. La número uno la vamos a encontrar en los versículos 3 y 4, donde nos da la razón por la cual ha escrito esta carta. La razón que escribió esta carta fue por nuestra común salvación. Nuestra común salvación, y nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Por la fe que nos ha sido dada a nosotros. A nosotros, el pueblo de Dios, es a los que nos ha sido dada esta fe. La número 2 la vamos a encontrar en los versículos del 5 al 19, donde Él nos advierte a nosotros que vendrán hombres, dice, vendrán hombres amadores de sí mismos, maestros destructores de la fe, que se infiltrarán, dice, aún dentro de las iglesias para tambalear o para alejarnos de nuestra fe. ¿Sabías tú que los reinos más poderosos de la tierra han sido destruidos de adentro hacia afuera? Cuando viene un ejército muy poderoso en aquellos tiempos, y aún en los días en los que estamos nosotros viviendo, y el enemigo mira el poderío de este ejército, sabe perfectamente que no puede dominarlo por la razón de que es muy poderoso. Más usan, ¿por qué? Por infiltrarse al corazón del ejército, al corazón de la ciudad, y de ahí dentro del corazón de la ciudad comienzan a ¿qué? Comienzan a trabajar poco a poco hasta que finalmente destruyen completamente aquel reino. De igual forma te voy a decir, el enemigo trabaja en nuestras vidas, trabaja en la iglesia, trabaja en cada persona.
El enemigo sabe que no te puede atacar directamente porque ya estás sellado, estamos sellados con la sangre de Cristo Jesús. Todos nosotros estamos sellados con la sangre de Jesús. Si tú has hecho una confesión de fe y has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, en ese momento el Señor te selló con su Santo Espíritu. Y no nomás te selló, sino que escribió tu nombre en el libro de la vida. Como no te puede atacar directamente, entonces, ¿qué es lo que hace? Busca la manera de meterse, ¿dónde? De meterse en tu corazón. Ya estando ahí, de una manera u otra, comienza a llevarte a pensar cosas que no son de Dios. Te lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. Te hace ir a lugares que realmente no le agradan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque está trabajando dentro de ti para destruir tu relación ¿con quién? Destruir tu relación con Cristo Jesús. Por eso es que Judas, la carta de Judas nos habla a nosotros y nos advierte acerca de estos falsos maestros que dice que se infiltrarán. ¿Dónde? Se infiltrarán en las iglesias, se infiltrarán en las congregaciones, vendrán y protestarán de todas las cosas que hacemos para honra y gloria del reino de Dios. Y poco a poco, dice, contaminarán las mentes de aquellos que realmente hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y la tercera parte está entre los versículos 20 y 23, donde nos exhorta a edificarnos sobre nuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo, manteniéndonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo dándonos a entender que nosotros tenemos el don de la vida eterna. Qué glorioso te voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en su palabra nos ha dejado a nosotros la fórmula, nos ha dejado a nosotros el mapa, nos ha dejado a nosotros el camino para nosotros poder llegar ¿a dónde? Para poder llegar a Dios. Aquí en su palabra conocemos que Jesús es el buen pastor. Aquí en su palabra conocemos que Jesús es el pan de vida. Aquí en su palabra conocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Aquí en su palabra nosotros entendemos que hacer lo que le agrada a Dios es lo más importante para nuestras vidas. Y aquí en su palabra conocemos también que si nosotros no caminamos conforme a los mandamientos y estatutos de Dios, nos estamos exponiendo al juicio divino de Dios. Pero todo está aquí en su palabra. Todo. Dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Absolutamente todo es inspirada por Dios. Es útil ¿para qué? Para corregirnos, para instruirnos, para exhortarnos a nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí en el versículo 1 del libro de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La salutación de Judas. En la salutación de Judas encontramos características, escúchame, encontramos características de un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios, el cual lo primero que hace es pedir ¿qué? Bendición, santificación. Pide todo lo mejor ¿para quién? Para sus lectores, a los cuales él está dirigiendo la carta. Les dice a ellos, deseándoles misericordia y paz y amor de Dios y de su Hijo Cristo Jesús, y multiplicando ¿qué? La paz en sus vidas. Muy contrario, te voy a decir, muy contrario a los falsos maestros. Los falsos maestros lo único que buscaban era satisfacción personal, buscaban ser servidos, buscaban los mejores lugares, buscaban que continuamente se les reconociese a ellos como que ellos eran la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Pero no es así. Definitivamente no es así. ¿Por qué? Porque un falso maestro lo único que busca es manipular al pueblo para hacer que el pueblo haga sus deseos y no los deseos de Dios. Judas introduce el libro abre en sus primeros 2 versículos diciéndonos a nosotros de esta manera: Judas,
Siervo, primeramente estoy bajo la potestad, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, santificados en Dios Padre, guardados ¿en quién? Guardados en Cristo Jesús. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. O sea que estas son las señales de un verdadero siervo de Dios, de un hombre de Dios. Un hombre que lleva al pueblo, que trae a Dios al pueblo, y un hombre que lleva al pueblo a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor anhela. Eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. En los siguientes versículos, en los versículos del 3 al 5, vamos a encontrar la advertencia acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y dice el versículo 3, escucha bien esta tarde, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que miras ahí es esto. Dice, amados, cuánto me dolería a mí en el corazón el saber que ustedes son extraviados de la fe en Cristo Jesús, a razón de uno que quiere ser satisfacido o se quiere satisfacer a sí mismo, a razón de uno que está buscando nada más su propio bienestar y no el bienestar de Dios. Y nos dice de esta manera que estos quieren desviar al pueblo de la verdad. Y si yo les he escrito a ustedes acerca de nuestra común salvación, qué importante es entender eso. ¿Sabes por qué? La común salvación nuestra aquí en esta iglesia y en cada uno de nosotros es nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo que nos dice a nosotros aquí lo que nos dice Judas a nosotros aquí es esto: me era necesario escribirles a ustedes de Cristo Jesús. Me era necesario escribirles a ustedes de la fe que nosotros tenemos en Jesús. ¿Y por qué les escribo a ustedes acerca de la fe que tenemos en Cristo Jesús? Porque es necesario que contendamos, es necesario que luchemos ardientemente por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es necesario. Esa es la exhortación que nosotros recibimos aquí en el libro de Judas. Ahora en Filipenses capítulo 2, versículos 12, nos dice la palabra de Dios, dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y escucha bien la exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿sabes? Una de las cosas que hoy día ocurrió en tu vida es que tú no viniste a la iglesia porque te levantaste con el deseo de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia. No, Dios de antemano puso en ti el querer, y después de que puso en ti el querer, ¿te dio qué? Te dio el hacer. Te levantaste y viniste a la casa del Señor. Veniste a la casa de Dios a escuchar su palabra. Veniste a la casa de Dios a ser ministrado con su palabra. Y eso es exactamente lo que nos dice aquí Judas a nosotros. Nos está exhortando a nosotros ¿a qué? Nos está exhortando a que contendamos, a que luchemos. Muchas de las veces, te voy a decir, no queremos nosotros levantarnos. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. No queremos mover un pie. ¿Por qué? Porque nos va a doler. No queremos ir a ningún lugar que el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sacrificar ciertas comodidades propias nuestras.
Pero dice aquí, nos dice Judas que quiere que contendamos, que luchemos ardientemente por nuestra fe. Tenemos que obedecer a Dios antes que a nuestros propios deseos. Tenemos que obedecer su palabra antes que a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos así, entonces, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Poco a poco nos vamos a ir alejando de la verdad. Y la verdad, hermanos, es lo que nos mantiene a nosotros cerca del Señor. Su palabra es lo que nos mantiene a nosotros cerca de la voluntad de Dios. Otra cosa que hace aquí Judas es advertirnos de que ya hay algunos, dice, que se han metido encubiertamente en las congregaciones. O sea que una persona que se ha metido encubiertamente en las congregaciones es una persona que aún no está firme, no está sólida, no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús realmente y ha sido cambiado, transformado o lavado con la sangre de Jesús. Esa es una de las advertencias que nos da el Señor a nosotros. ¿Por qué nos advierte de esa manera? Nos advierte de esa manera por la simple y sencilla razón de que aún dentro de las mismas iglesias, te voy a decir, van a haber personas que nos van a desanimar a nosotros, nos van a quitar el ánimo, nos vamos a sentir como que realmente para qué ir a la iglesia si la iglesia, dicen ellos, está llena de gente hipócrita. Eso es lo que dicen ellos, pero no es así, te voy a decir. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia, yo no quiero que vengas a la iglesia a mirar a tu hermano, a tu vecino o a tu vecina, a tu compañero, a quien sea, o a ver al pastor, mucho menos. Yo quiero que tú vengas aquí a la iglesia a ver a Jesús, a buscar a Jesús, a encontrarte con Jesús y dejar que sea Él, sea nuestro Señor Jesucristo, el cual ministre a tu vida, ministre a tu corazón, sea Él el que haga la diferencia en tu caminar con Él. No las personas. Porque las personas desafortunadamente nos van a fallar continuamente nos van a ofender, continuamente van a decir palabras que nos van a sacar a nosotros de la carrera. Mas si nosotros continuamos con los ojos puestos en Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe, entonces procedemos a la meta del supremo llamamiento, el cual el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ese es nuestro llamado. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros que estos hombres, los cuales contienden dentro de la iglesia, tienen un destino final. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 18, si vas conmigo ahí al libro de Mateo, al capítulo 18, en el versículo 6, quiero que leas conmigo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de estos personajes, los cuales se han infiltrado encubiertamente en las iglesias para destruir lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Mira el destino de ellos, mira el final de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario mirar esto? Porque nosotros mismos tenemos que mirar si estamos firmes en el Señor, si estamos caminando de acuerdo a la santa y perfecta voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 6. Lee conmigo desde el versículo 6 hasta el 9. Y dice la palabra de Dios, dice, y cualquiera, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Este es Jesús una vez más hablándonos a nosotros. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo, dice, porque hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y en el versículo 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego eterno. Así es de que Cristo Jesús mira esta situación muy delicada y la tiene Él muy cerca de su corazón. Muy cerca de su corazón. ¿Sabes por qué?
Porque dice que si uno de estos, dice, mis pequeñitos, dice, son hechos tropezar, el que lo hizo tropezar, dice, mejor le fuese que se atase que una piedra de molino y se tirase en el mar y se hundiese en él. Así es de que para Cristo Jesús este asunto es muy delicado. Para nosotros, hermanos, aquí en la iglesia, este asunto es muy delicado. Para nosotros es necesario enseñar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque con el consejo de Dios nosotros no les vamos a hacer a ustedes tropezar. Más, te voy a decir, si tú vienes a la iglesia y vienes y pones tus ojos en nosotros, los seres humanos, los hombres, quizá te hagamos tropezar porque no somos perfectos. Pero sí buscamos hacer la voluntad de Dios continuamente. Y quiero que tú pongas tus ojos en el único que te puede dar a ti esperanza de vida eterna. Ahora, ¿cuáles son las características de estos hombres? Las características de estos hombres, número 1, dice que son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra impío se dice de uno que no muestra devoción religiosa o respeto a los negocios de Dios. Así es de que una persona que no muestra devoción a Dios, una persona que no muestra respeto a los negocios de Dios, es considerado ¿qué? Es considerado una persona impía. Así es de que, como puedes ver, ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Y dice el Señor, pocos son los que lo hallarán. ¿Por qué? Porque estamos llamados continuamente a mostrar ¿qué? Reverencia a las cosas de Dios. Estamos llamados continuamente nosotros ¿a qué? A mostrar respeto por las cosas de Dios. Hermano, te voy a decir esta tarde, si el Señor te está hablando a tu corazón, si el Señor está hablando a tu vida y te está diciendo de esta manera, ¿sabes qué? El estilo de vida o la manera en la cual viviste en el pasado no me ha agradado a mí, es tiempo de hacer un cambio. Escucha la voz del Señor, porque hoy día Él a ti te está hablando personalmente. A ti te está hablando personalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces venimos a hacer ¿qué? Venimos a ser como estos personajes los cuales la palabra de Dios nos describe este día. Dice que niegan a Dios, al único soberano, y también niegan la muerte y resurrección de Cristo Jesús, incitando a las personas ¿a qué? A un desenfreno de perversidad tremendo, a libertinaje, olvidando la gracia y el amor de Dios. Si yo te incito a ti a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿sabes qué? Repréndeme ahí en el instante. Y si no me reprendes, ¿sabes qué? Hácelo saber a uno más superior que yo para que me remueva de este lugar. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar aquí si yo estoy siendo piedra de tropiezo para uno de ustedes. Jamás. ¿Por qué? Porque yo me voy a presentar delante de Dios. Yo voy a estar delante de su presencia un día y yo delante de Dios me va a pedir a mí cuentas por cada palabra que ha salido de mis labios, cada exhortación, cada cosa que yo les he dicho a ustedes. Y ay de mí, te voy a decir, si yo hablo sabiduría humana o ciencia de hombre. Porque si yo hablo sabiduría humana o ciencia de hombre, juicio estoy acarreando para mí mismo. Por eso te digo que si hay algo que a ti, que yo he dicho aquí desde el púlpito, que te ha causado a ti dudar de tu fe o ha causado a ti alejarte de la iglesia, o quizá lo has considerado, habla con alguien más o habla conmigo y dime, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de decir, hacer, no concuerda con la palabra de Dios. Al tú hacer eso, ¿sabes qué es lo que haces? Lo único que estás haciendo es que me estás a mí salvando del fuego eterno, el cual espera a aquel que hace tropezar a uno de estos mis pequeñitos, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 5, regresando aquí al libro de Judas, en el versículo 5, nos dice el Señor de esta manera, dice,
Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué exhortación te voy a decir? Judas nos dice, mas quiero recordaos. O sea que dice, los quiero llevar, ¿a dónde? Los quiero llevar a la palabra de Dios. Los quiero llevar a dónde? Los quiero llevar a las cosas que hicieron estos hombres y estos seres angelicales y estas ciudades, las cuales por sus actos, por sus hechos, Dios los destruyó. Dios los destruyó. Y es necesario que entendamos algo. Lo que Dios ha dejado en las Escrituras, específicamente acerca de las acciones y los actos del pueblo de Israel, acerca de los ángeles, acerca de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en el cielo en contra de Dios, y acerca de esas ciudades de Sodoma y Gomorra que cambiaron su forma de hacer las cosas por lado contrario a la naturaleza. Nos dice a nosotros la palabra de Dios que por causa de ellos Dios trajo juicio sobre sus vidas. Por eso es que cuando llegamos a un punto como este, tenemos que dejar que la Escritura interprete Escritura. Porque si nosotros tratamos de explicar qué hicieron cada uno de ellos, no vamos a dar pie con bola y mucho menos vamos a enseñar lo que realmente es. Así es de que vamos primeramente a mirar lo que hicieron los israelitas, donde nos dice aquí en el versículo que acabamos de leer, donde nos dice, mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, el Señor habiendo salvado ¿a quién? Habiendo salvado a Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Miremos esa parte. Vayan conmigo al libro de Números capítulo 14. Vayan al libro de Números capítulo 14 y quiero que lean desde los versículos 20 en adelante. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres, los cuales Dios tuvo que destruir, y por qué es que Dios los tuvo que destruir? Y la exhortación para nosotros es hoy día que pongamos mucho cuidado a la exhortación, a la palabra de Dios, porque nosotros no somos exentos, nosotros no somos diferentes a ellos, somos seres humanos propensos a caer, propensos a pecar, propensos a apartarnos de la palabra de Dios y propensos al juicio divino de Dios. Así es de que los israelitas se rebelaron en contra de Dios y las Escrituras lo registran en Números 14:20. ¿Ya estás ahí? Números capítulo 14, versículo 20, y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme, espérenme que estoy en él, equivocado, 14:20, ¿no? No, yo estoy bien, no se preocupen, ando bien. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ten ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verán. Ahora bríncate hasta el versículo 28. ¿Estás ahí? Y en el versículo 28 dice, aquí mismo Dios hablándole a Moisés, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
en este desierto, dice, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Así es de que los israelitas, hablándonos aquí Judas acerca de los israelitas, esos hombres miraron la gloria de Dios. ¿Sabes cómo miraron la gloria de Dios? Cuando ellos cuando Moisés fue enviado a ellos, vino Moisés y hizo estos grandes prodigios y señales delante de ellos. 10 plagas trajo Dios sobre la tierra de Egipto. Después los sacó a ellos con mano fuerte y poderosa. Los llevó y los plantó frente al Mar Rojo. Y ellos, estando frente al Mar Rojo, miraron que no había escape y los egipcios venían detrás de ellos. Entonces le dice Dios a Moisés, levanta tu vara y ponla sobre las aguas, y las aguas se abrirán y pasarás en seco. Pasaron ellos en seco. ¿Sabes? Una vez que pasaron en seco, volvieron a murmurar porque no había agua. Dios les dio agua. Volvieron a murmurar en contra de Dios porque no tenían comida. Dios les dio carne. Después de que murmuraron en contra de Dios, Dios les dijo, ¿saben qué? Estamos cerca de la tierra prometida. Envía 12 hombres a que espíen la tierra y que ellos cuando regresen, que nos traigan que nos digan qué es lo que miraron en esta tierra. Después de haber regresado, ellos murmuraron en contra de Dios porque miraron gigantes en la tierra y tuvieron temor y asimismo atemorizaron al pueblo. Más que lo que dice el Señor, dice, no verán la tierra a la cual yo os he prometido. ¿Por qué? Porque ellos han murmurado contra mí. ¿Cuántas veces? 10 veces. Murmuraron en contra de mí. Así es de que este pueblo que miró la gloria de Dios, este pueblo que miró el monte Sinaí arder, este pueblo que tuvo la dicha de escuchar la voz del Señor, te voy a decir, no entró en la tierra prometida, sino que fueron reos de juicio. ¿Por qué? Por murmurar en contra del Señor. También miramos acerca de los ángeles caídos, ¿no? Donde nos dice aquí en la siguiente porción que acabamos de leer, donde dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Escritura registra acerca de estos seres angelicales, los cuales se rebelaron en contra de Dios. Número 1, comenzamos con ¿quién? Comenzamos con Satanás, el cual se rebeló en contra de la voluntad de Dios, y las Escrituras lo registran en el libro de Ezequiel en el capítulo 28. En el libro de Ezequiel miramos y leemos cómo el diablo, Satanás, se rebeló en contra de la majestad divina de Dios. ¿Estás conmigo en Ezequiel 28? Ezequiel capítulo 28 en el versículo 15. Quiero que leas conmigo ahí en Ezequiel 28 capítulo 15, porque vamos a entender cómo es que estos seres angelicales se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, y a razón de su rebelación recibieron el justo juicio que merecían por no guardar los mandamientos de Dios. Ezequiel capítulo 28 versículo 15. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, perfecto eras. ¿Hablando de quién? Hablando de Satanás. Dice, perfecto eras, dice, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, dice, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego
en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí puedes mirar cómo Satanás era un querubín el cual estaba en la presencia de Dios, pero se encontró maldad en él y por lo tanto fue arrojado a la tierra. Y en la tierra fue donde él va a recibir su justo juicio. Ahora vayamos a Apocalipsis. Lee conmigo Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Y lee conmigo en el capítulo 12, versículo 4, donde vamos a encontrar que una tercera parte de los ángeles se rebelaron en contra de Dios cuando Satanás se rebeló en contra de Dios de igual manera. Es importante que miremos estos pasajes en las Sagradas Escrituras porque estos pasajes nos dan luz a nosotros y nos dan entendimiento acerca de lo que está enseñándonos Judas. ¿Estás conmigo en Apocalipsis 12, versículo 4? Y en Apocalipsis 12, en el versículo 4 nos dice de esta manera, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo referencia a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea que aquí en esta porción que estamos leyendo es una referencia acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque miramos aquí que estaba una mujer a punto de dar a luz. Y el dragón, ¿que es quién? Que es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, como se le conoce en las Sagradas Escrituras, dice que fue arrojado ¿a dónde? Arrojado a la tierra, y con su cola, dice, arrastró la tercera parte de las estrellas juntamente con él. Pero estos seres, de los cuales nosotros acabamos de leer, la palabra de Dios ya nos dice lo que va a ocurrir con ellos. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque esos seres han sido puestos en prisiones oscuras por la eternidad. Y todo hombre y toda mujer que se rebela en contra de la voluntad de Dios, toda mujer y todo hombre que se rebela en contra de la voluntad de Dios, está expuesto al mismo juicio que recibieron estos seres. Dios castiga tres cosas. Número uno, la rebeldía. La rebeldía es el rebelarse en contra de sus mandamientos. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Este libro es un libro de historia, es un libro muy antiguo. A mí en realidad no me sirve de nada, no me aplica, no me ayuda en nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pum, ahí lo dejas. Y te vas a leer la última novedad. Y lo abandonas. Eso se llama rebeldía. ¿Estás qué? Estás yendo en contra de los mandamientos de Dios que son escritos y dejados para nosotros aquí en su palabra. La otra cosa que él castiga es la idolatría. La idolatría implica adoración a otro que no sea Dios. ¿Qué estás adorando? ¿Qué estás adorando tú en tu vida? ¿Estás adorando tu carro, tu trabajo, tu casa? ¿Estás adorando tu posición donde quiera que tú estés? Si ese es el caso, te voy a decir una cosa. No estás adorando a Dios. Dios es soberano y Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, te voy a decir, Dios nos llama a nosotros, ¿a qué? A adorarle a Él, a glorificarle a Él, a santificarle a Él y a darle honor, honra, gloria y tributo porque Él lo merece todo. Entonces, Dios castiga la rebeldía, Dios castiga la idolatría y Dios castiga la herejía. La herejía, ¿sabes qué es? Es el abandono de la fe. El abandono de la fe es aquel que deja las cosas de Dios y se va a vivir en el mundo y vivir de la manera que le agrada o que le satisface a él o a ella. No es necesariamente para el hombre, sino para la mujer de igual manera, porque nos aplica de igual forma. Nosotros todos los que hemos aceptado a Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús y nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces,
Ese momento que nosotros hemos recibido ese sello divino de Dios y nosotros optamos por decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tu salvación, tu plan, no me agrada a mí más. Yo me voy a dar la vuelta, me voy a ir en la dirección contraria y voy a hacer lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien, lo que me da placer a mí. Eso se llama herejía, eso se llama dejar la fe, eso se llama apostasía, dejar la verdad. Y esa es una de las cosas en las cuales Dios castiga. Dios castiga, ¿por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es de que la aplicación para nosotros hoy día es esta, que los israelitas, los ángeles y las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron ciudades que experimentaron en un punto de su vida la presencia de Dios y se deleitaron en ella. Pero poco a poco comenzaron a alejarse de la voluntad de Dios. Y como se comenzaron a alejar de la voluntad de Dios, finalmente hicieron su propia voluntad y por hacer su propia voluntad se llenaron de iniquidad, de maldad en sus corazones y juicio vino sobre sus vidas. Entendemos que hemos sido salvos, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí hemos invitado a Jesús a entrar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Eres salvo. Pero también entendemos que los israelitas fueron salvos. ¿Cuándo? Cuando fueron sacados de la tierra de Egipto y bautizados en el Mar Rojo. Cuando los pasó Dios por el agua. Y ellos vagaron 40 años en el desierto hasta que finalmente sus cuerpos quedaron tirados en la arena por rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Entendemos que somos adoradores. ¿A poco no nos gusta levantar las manos y adorar al Señor? ¿Sí o no? A mí me encanta, ¿sabes? Levantar las manos y adorar a Dios. Pero también entendamos que los ángeles que se rebelaron en la presencia de Dios eran ángeles que adoraban a Dios y miraban su gloria. Y aún así se encontró iniquidad en sus personas y fueron echados de la presencia de Dios. Ahora entendemos que nosotros hemos sido bendecidos y prosperados grandemente, ¿no es verdad? Hemos sido bendecidos y prosperados grandemente, pero no usemos de la prosperidad para abandonar lo que Dios nos ha regalado. No abandonar el regalo más lindo que hemos recibido del Señor. En el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. O sea que nos dice, no obstante, después de recibir la exhortación, después de decirnos a nosotros las cosas que van a ocurrir, el juicio que va a venir y la condenación eterna que les espera, dice, aún sabiendo todas estas cosas, ellos, dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Wow, ¿sabes? Hay que estar completamente depravados, hay que estar completamente ciegos, hay que estar completamente alejados de la presencia de Dios para que después de que se nos ha advertido, después de que se nos ha hablado del juicio que viene sobre tu persona por no obedecer la palabra de Dios, continuar haciendo contrario a la voluntad de Dios. Por eso que nosotros tenemos que ser, no nomás meros oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno, dice, no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar, ¿qué? Dar malos frutos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, las cosas que nosotros tenemos que ver. En el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En este versículo que acabamos de mirar nosotros, es reforzando el versículo 8. Porque en el versículo 8 dice que estos hombres blasfeman en contra de las potestades superiores. Blasfeman en contra de la ley civil, blasfeman en contra de la ley, en contra de lo espiritual, blasfeman en contra de la palabra de Dios. Y aún nos habla del arcángel Miguel, ¿sabes? El arcángel Miguel es el ángel guerrero de Jehová, el ángel guerrero de Dios. Y este ángel guerrero estando delante de Satanás, aún siendo él superior a Satanás,
No se atrevió a dictarle juicio a él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Qué lección más hermosa para nosotros, ¿no es verdad? Porque muchas de las veces nosotros tendemos a sentarnos en el asiento del juez y desde ahí, desde el asiento del juez, juzgamos a muchas personas. Y no nomás les juzgamos, sino que les dictamos juicio. No hay uno, no hay juez, sino uno, Dios, que está en los cielos. Y sabes, a su lado está Cristo Jesús, que es nuestro abogado defensor. Pero en el otro lado está ¿quién? Está Satanás, acusándote a ti y a mí de día y de noche. Pero aún el arcángel Miguel no se atrevió a dictar juicio en contra de este hombre, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y esa espada de dos filos, ¿sabes qué? Va a entrar muy profundo en nuestro ser. Y mientras va entrando, va doliendo, porque va cortando arriba y va cortando abajo. Y no nomás va cortando arriba, va cortando abajo, sino que va penetrando, va llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Y una vez que llega a lo más profundo de nuestro corazón, ¿sabes qué es lo que hace? Discierne nuestros pensamientos. Pero esos pensamientos los discierne para que nosotros los saquemos, los entreguemos y se los demos al Señor. Por eso es que hoy día es verdad, te voy a decir, lo que hemos hablado aquí en la palabra de Dios no ha sido nada agradable para algunos de nosotros, nuestros oídos. ¿Por qué? Porque nos mueve a hacer ¿qué? A hacer un cambio, nos mueve a examinarnos, nos mueve a ver cómo estamos caminando con Dios. Pero esto es ¿para qué? Para que nosotros estemos bien delante de Dios. Aceptemos su palabra como lo que es, como lo que Él nos ha dejado a nosotros. Nos sometamos a ella, hagamos su voluntad y de esa manera, hermanos, escaparemos ¿qué? El juicio divino que viene sobre la tierra contra aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Señor Jesús, porque hoy día es verdad, mi Señor, nos has hablado directamente al corazón. Padre, primeramente nos has exhortado, mi Dios, a que contendamos por nuestra fe, a que caminemos, mi Dios, en la verdad, a que hagamos lo que a ti te agrada. Oh Padre Celestial, y no nos separemos ni a diestra ni a siniestra, sino que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y Padre, basado en eso y en esa promesa que tú nos has dado el día de hoy, mi Dios, también nos dices, mi Señor Jesús, que habrán personas las cuales nos desviarán a nosotros de la verdad y nos querrán arrastrar en el camino del error para hacernos errar, mi Dios, y después ser, oh Padre mío, expuestos al juicio tal y como lo van a hacer ellos. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros, mi Dios, sea arrebatado o sacado de la verdad, sino que al contrario nos mantengamos firmes, mi Dios, hasta el día que nos llames a estar contigo en tu presencia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí con tu rostro inclinado te voy a pedir que te pongas de pie.